Hola amigos, bienvenidos. Vamos a tener un nuevo tutorial de acuarela hoy. Vamos a trabajar en reflejos de agua en un paisaje muy sencillo. Primero que todo, vamos a mojar todo nuestro papel completamente. Una vez hagamos esto, vamos a trabajar una aguada o degradé. Empezamos con el cielo, con un azul intenso en la parte de arriba, más o menos hasta la parte media del papel, y luego con un azul diferente para el agua empezamos de la parte de abajo hacia arriba. Ahora que tengo el papel mojado con mi pintura, voy a empezar a poner los árboles que tengo detrás en mi paisaje. Estos árboles no van a ser muy definidos. Como estoy trabajando mojado sobre mojado, pueden notar que la pintura no queda muy bien aplicada, pero sí lo suficiente para insinuar una forma de árbol cuando esté seca. A la vez, esto me va a dar los reflejos de estos árboles en el agua. Cuando sequen, van a notar que los colores quedan muchísimo más pálidos, pero es justo como los necesitamos porque solo es una insinuación de árboles detrás. Como pueden notar, en este momento estoy agregando más árboles a mi paisaje y a la vez estoy poniéndolos como reflejo en el agua. Es muy importante cuando estemos haciendo reflejos en el agua estar trabajando mojado sobre mojado para que la pintura se expanda, porque si estuviéramos trabajando sobre seco no nos daría este mismo efecto. Pueden ver que cambié de pincel a uno mucho más delgado para estirar la pintura que ya apliqué y hacer la insinuación de unos pinos en mi paisaje. A la vez los estoy llevando abajo para que den el reflejo en el agua. Aprovecho también con el azul que escogí para mi agua para dar unas cuantas pinceladas y simular el movimiento. Lo que hago también es que con un papel toalla voy secando en unas partes o retirando la pintura para que no me quede continuo y pueda dar este movimiento que vemos siempre en el agua.
Después de que el papel está totalmente seco, vemos que lo que pintamos dio el efecto que queríamos. Parecemos tener árboles detrás, pero sus formas no están muy definidas. Ahora con un pincel pequeño voy a empezar a agregar estos pequeños árboles azules. ¿Por qué azules? Bueno, al fin y al cabo es una pintura y la pintura nos da esta libertad de pintar las cosas como las vemos o como las queremos sentir. De todas maneras, estos árboles van a quedar detrás de unos cafés, entonces no es gran problema. El reflejo en el agua, como nuestro papel ya está seco, lo que debemos hacer es mojar donde queremos que vaya el reflejo, mojar con agua para después poner la pintura y así obtener ese reflejo. De nuevo con el papel seco vamos a empezar ahora a agregar los árboles café, un café muy oscuro. Vamos a poner cada árbol de estos en nuestra pintura y así de esta forma estamos terminando el tutorial del día de hoy. El reflejo en el agua también, como les expliqué ahora, vamos a agregar agua y después ponemos la pintura café para que dé la sensación del reflejo de los árboles en el agua. Espero les haya gustado este tutorial. Si tienen alguna pregunta o no entendieron algo acerca de cómo pintar reflejos en el agua, me pueden escribir. Por favor, si les gustó, me regalan un like. También les pido el favor de que se suscriban a mi canal y de que me dejen todas sus preguntas y comentarios acerca de mis videos. Espero verlos muy pronto. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.